Y si alguien puede confirmar que ven la segunda presentación en la pantalla, entonces prosigo. Sí, doctora. Ok, perfecto, gracias. Entonces ahora vamos a hablar de enfermedades quirúrgicas en el recién nacido, ¿verdad? Y el objetivo es facilitar el reconocimiento de enfermedades en el periodo neonatal que requieren una consulta a un cirujano general pediátrico para evaluación e intervención quirúrgica. Y esta charla la voy a hacer en presentación de casos y aunque no me pueden contestar, pero les voy a dar con la presentación quiero que comiencen a pensar qué ustedes creen que está sucediendo con estos niños en particular, ¿ok? El primer caso es un infante que nace a término hace 24 horas y se traslada a la unidad de cuidado intensivo neonatal debido a varios episodios de vómitos biliosos. Cuando usted lo evalúa, el paciente se ve un poco deshidratado, pero tiene signos vitales estables. Tiene un abdomen escafoide, pero no doloroso. Y los exámenes de laboratorio indican leucocitosis y una hipopotasemia e hipocloremia leve. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Verdad? El diagnóstico es, ¿verdad?, malrotación. ¿Ok? Vómito bilioso es un síntoma cardinal de obstrucción intestinal en el neonato. Pero piense en malrotación hasta que alguien le demuestre lo contrario. Porque para nosotros esto es una emergencia quirúrgica. Si alguien nos dice vómito bilioso, es como se nos levantan las antenitas y nos dicen esto es una emergencia. La malrotación es falla de rotación normal de cualquier parte del tracto intestinal durante el proceso de desarrollo embriológico, ¿verdad? Aquí les demuestro dos imágenes. La de la izquierda es la rotación normal, ¿verdad? Que es una rotación de 270 grados en contra del reloj alrededor de la arteria mesentérica superior. Y lo que eso lleva es que la unión duodeno-yeyunal o el ligamento de Treitz se posiciona en el cuadrante superior izquierdo y encima del píloro, ¿verdad? Y la unión iliocecal se fija al cuadrante inferior izquierdo. Pero cuando esa rotación no ocurre biológicamente perfectamente, entonces comenzamos a ver variaciones. Y una de ellas es la malrotación, donde tenemos el duodeno, que entonces vive más en el lado derecho y ven aquí que en vez de formar esa C, entonces baja hacia el lado derecho del abdomen. Y el ciego y el ilio terminal entonces están en la línea media y tienen estas bandas que le llamamos latch bands, ¿verdad? Que causan obstrucción. Y si ven el mesenterio aquí, el mesenterio está ampliado, pero en este caso el mesenterio está reducido y puede causar obstrucción y vólvulo. La incidencia en Estados Unidos de malrotación es 1 en 6,000 nacimientos vivos. 75% de los casos van a ocurrir en el primer mes de vida, 90% de los casos en el primer año de vida y el resto del 10% va a ocurrir un poquito más tarde en la niñez o en la adolescencia. La presentación clínica puede ser vólvulo agudo, obstrucción duodenal, dolor abdominal crónico e intermitente o un hallazgo incidental. Estos tres, ¿verdad? Estas tres son presentaciones menos dramáticas y que las vamos a eliminar. Porque, ¿verdad? Usualmente en el neonato va a ser una presentación aguda. La presentación comienza, ¿verdad?, con un vómito bilioso. Después, esta progresión es rápida, ¿ok? Vómitos biliosos, dolor abdominal, distensión, el niño está irritable. Después comenzamos con una acidosis metabólica, shock hipovolémico y de momento tenemos, ¿verdad?, hematémesis, melena, eritema de la pared abdominal. Y estas son señales tardías. Nosotros queremos detectar esto aquí. ¿Ok? Los estudios radiográficos, usualmente igual, cuando nos consultan ya tienen una placa abdominal. Comúnmente los hallazgos son variables y no específicos. Por ejemplo, podemos ver distensión gástrica y o duodenal, un abdomen sin gas, ¿verdad? Pero el estándar de oro, ¿verdad? Ese estudio que nos ayuda mucho es la serie esófago gastroduodenal, que documenta esa posición del ligamento de Treitz. ¿Verdad? Aquí vemos una niña que tiene malrotación con vólvulo. Si ven aquí, la niña se tomó, le dieron el contraste, el estómago está bastante distendido,
Pero llega el duodeno y aquí hay un corte abrupto, ¿verdad? Ya no vemos nada más pasando distal al duodeno. Y cuando lo vemos en la imagen lateral, vemos exactamente lo mismo. Esto es una emergencia quirúrgica. Este paciente la incluí para comparación. Este paciente tiene más rotación, pero no tiene vólvulo. Y lo que vemos aquí, ¿verdad? Es que entra el contraste por el estómago, pasa por el duodeno. Recuerden que les dije que el duodeno, ¿verdad? Es una C. Pero en este caso vemos la C que no está pasando hacia la izquierda de la línea media. Está bajando y luego regresa. Y entonces esto nos indica que este paciente tiene más rotación, pero no está volvulizado. La malrotación con vólvulo es una emergencia quirúrgica, ¿verdad? Necesita intervención inmediata con resucitación agresiva simultánea, administración de antibióticos intravenosos y de compresión gástrica. Todo esto está ocurriendo a la vez, ¿verdad? Porque el objetivo principal es evitar pérdidas catastróficas del intestino medio. Esa es la meta de nosotros. Nosotros no queremos que estos niños pierdan el intestino. El manejo quirúrgico es el procedimiento de LAD, ¿verdad? Que lo que hacemos es que evisceramos el intestino y detorsionamos de manera en contra de las manecillas del reloj. Y entonces tenemos estas bandas LADs que entonces dividimos, ampliamos el mesenterio. Entonces lo que hacemos es que al ampliar el mesenterio, tenemos el colon, ahora entonces el ciego vive en el lado izquierdo y el intestino delgado en el lado derecho. Nosotros hacemos una apendectomía incidental, ¿verdad? Porque a veces entonces el no sacarla implica que el apéndice entonces está en el lado izquierdo, que puede ser un poquito confuso para el que está diagnosticando. Si el niño tuviese apendicitis en el futuro, puede ser un poquito confuso, aunque hay personas que actualmente ya no están haciendo esa parte de la operación. Esto es pérdida catastrófica del intestino medio. Este paciente perdió la mayoría de su intestino delgado y eso es lo que tratamos de evitar. En términos de morbosidad y mortalidad, ¿verdad? La complicación mayor es el síndrome del intestino corto y 18% de los casos pediátricos son debido a malrotación con vólvulo. Quiere decir que si sospechamos esta condición, temprano podemos evitar esto, ¿no? La tasa de mortalidad en vólvulo, malrotación con vólvulo es 3 a 9%, pero especialmente si hay vólvulo y necrosis, ¿verdad? Y pacientes prematuros tienen más riesgo y aquellos que tienen anomalías adicionales. El reconocimiento, ¿verdad? Si esto es lo único que recuerdan de esta parte, esto es lo más importante, ¿verdad? Reconocimiento urgente y manejo inmediato son los factores más importantes para prevenir complicaciones secundarias a la malrotación. Y eso es bien importante y nosotros lo discutimos con todos los residentes de cirugía, con los de pediatría, con los de la unidad neonatal, con los de emergencia. Piensen en esto porque podemos hacer la diferencia. Ok, otro paciente. Una infante nacida a 36 semanas se traslada a la unidad de intensivo neonatal, pero en menos de 18 horas esta vez, debido a distensión abdominal. Su madre tuvo cuidado prenatal tardío, se le hizo un ultrasonido la semana pasada, ¿verdad? A las 35 semanas reveló polidramios y dilatación de las asas intestinales en el feto. Durante su evaluación de la niña, la nota estable, el abdomen está distendido, pero la niña no tiene dolor. Tiene un examen anal normal, pero no ha pasado meconio. Y usted obtiene una placa abdominal. Y esta es la placa que usted ve, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? A base de esta placa, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Verdad? El diagnóstico es atresia intestinal. Y le voy a explicar en una placa subsiguiente por qué. Las atresias intestinales tienen dos teorías etiológicas. La primera es la falla de revascularización durante la etapa sólida del cordón intestinal que lleva a atresia duodenal. Y esto ocurre un poquito más temprano en el embarazo y está asociada a complicaciones asociadas más que las atresias en otras partes del intestino. Las atresias en el yeyuno, en el ilión y en el colon es debido a un insulto intrauterino vascular mesentérico tardío. Y como ocurre más tarde, estos pacientes tienden a tener menos anomalías asociadas. Vamos a hablar un poquito vamos a comenzar con las atresias yeyunoiliales.
La incidencia es 1 en cada 5.000 nacimientos vivos y no hay predilección entre niñas y niños, ocurren igualmente. La presentación clínica es vómitos biliosos, distensión abdominal y un historial de no pasar meconio, ¿ok? Y si usted recuerda en mi pacientita que la operé el domingo, ella no tenía vómitos biliosos. Lo más seguro es porque la niña presentó con distensión y tan pronto ella presentó con distensión se le puso un tubo orogástrico y ya no se le dio la oportunidad, ¿verdad?, de tener vómitos biliosos. Pero si no hubiésemos intervenido a tiempo, ella hubiese presentado con vómitos biliosos. Las características asociadas son prematurez en 44% de los casos, gastroesquisia en 16% y enfalocele en casi 2%. Las atresias yeyuno-iliales se clasifican por tipos. El tipo 1 es una membrana. Ve que ve el intestino en continuidad, pero hay una membrana interna que está causando la obstrucción. El tipo 2 es un cordón fibroso que está aquí, ven esta línea pequeña, que están conectados, pero esa fibrosis no permite la comunicación. La tipo 3 tiene tipo 3A y tipo 3B. La tipo 3A tiene un defecto una brecha en el mesenterio, es un defecto de brecha. Y 3B se le llama el defecto de cáscara de manzana, donde tienes el intestino rodeado de un vaso sanguíneo que usualmente es la arteria ileocólica que suple ese intestino y tienden a tener un poquito de intestino corto, ¿no? Y el tipo 4 son atresias múltiples, ¿verdad? Como le llamamos sausage en inglés. Los estudios radiográficos, ¿verdad? La radiografía abdominal es bien importante aquí, nos ayuda bastante. Y esta es una foto un poquito diferente a la que le enseñé al principio, pero el concepto es el mismo. Tienes aquí una dilatación proximal significativa, puedes tener niveles de aire y de líquido, pero cuando miras distalmente no tienes aire distal y esto nos debe indicar y nos debe dar la sospecha de que hay una obstrucción intestinal próxima. La enema de contraste nos ayuda bastante también, porque entonces cuando se le hace la enema de contraste lo que vemos es un microcolon, ¿verdad? Vemos este colon que no ha sido utilizado por mucho tiempo y entonces se ve bien pequeño en comparación al intestino delgado, que lo ven aquí bien dilatado. Si ven en esta imagen lateral, ¿verdad? Cuando ven estas asas intestinales dilatadas, no se ve aire distal, no vemos aire en el recto. Y esto nos da la sospecha de que hay una atresia proximal en el intestino delgado. La intervención quirúrgica es resección segmental con anastomosis primaria si el paciente está estable, si el paciente, ¿verdad?, es de un buen tamaño, que usualmente nosotros clasificamos eso como 2 kilos, o se le puede hacer una ileostomía con una fístula de mucosa. La atresia duodenal es la atresia más común. Ellos también presentan con vómitos biliosos, pero son intolerantes a los alimentos y estos pacientes, ¿verdad? Recuerden, la etiología es un poquito diferente, entonces estos tienen más anomalías asociadas. Las anomalías cardíacas en 50% de los casos, renales en casi 20% de los casos y el síndrome de Down en 20 a 25% de los casos. Y en la radiografía abdominal, no sabía cómo decir esto en español, así que dije burbuja doble, pero en inglés double bubble sign, ¿verdad? Y me disculpan si lo estoy traduciendo incorrectamente, pero lo que quiere decir es que el estómago está lleno de aire y el duodeno está dilatado. Entonces ven estas dos burbujitas aquí, bastante significativas, y entonces no vemos nada distalmente. Ahora, si uno vacía el estómago, decomprime el estómago, puede ser que si tomas tu placa más tarde ya no vas a ver estas dos burbujitas, pero usualmente esto se ve a principio, inmediatamente cuando uno inserta ese tubo o antes de insertar el tubo nasogástrico. La intervención quirúrgica es resucitación simultánea con descompresión gástrica y una anastomosis duodeno a duodeno. Intraoperatoriamente vemos otras anomalías, 46% de las veces vemos el páncreas anular y 40% de las veces vemos más rotación. La tasa de mortalidad no es tan alta, es aproximadamente 4% y usualmente es debido a anomalías congénitas complejas, usualmente cardíacas.
Aquí vemos la anastomosis duodeno-duodeno, ¿verdad? Que lo que hacemos es que hacemos una incisión transversal proximal a la obstrucción y una anastomosis longitudinal distal a la obstrucción. Y entonces hacemos una anastomosis, la llamamos en forma de diamante. Este paciente aquí tenía un páncreas anular, ¿ok? Que estaba causando la obstrucción. Y entonces lo que hicimos fue, ¿verdad? Una anastomosis duodeno-duodeno para brincar esa obstrucción y darle continuidad para que el paciente pueda tolerar la alimentación. La atresia colónica es un poquito menos común. La presentación es bien similar. Otra vez, vómitos biliosos, distensión abdominal, sin historial de pasar meconio. Pero cuando vemos la radiografía en este paciente, en comparación con el paciente de atresia intestinal a nivel del intestino delgado, hay más asas dilatadas, ¿verdad? Y vemos muchas más asas en este caso. Y cuando hacemos un enema de contraste, lo que vemos es un microcolon, como vimos en el otro caso, pero si ven aquí esta paciente tenía una atresia colónica en el lado izquierdo y entonces se ve el corte abrupto del contraste. La intervención es quirúrgica también, resección segmental con anastomosis primaria. ¿Ok? Otro casito. ¿Ok? Usted evalúa a un infante nacido a 34 semanas vía parto vaginal espontáneo. Durante el examen físico usted nota evisceración del intestino delgado, parte del estómago y la vesícula biliar. Y el defecto se encuentra a la derecha del cordón umbilical. ¿Cuál es el diagnóstico? Para todos los que pensaron en gastrosquisis, ese es el diagnóstico, ¿ok? Gastrosquisis es una incidencia de 2 a 4 en cada 10.000 nacimientos vivos, aunque aquí se ha duplicado esa incidencia en las últimas décadas y no sabemos exactamente por qué, pero hemos visto un aumento significativo. Ocurre igualmente en niños y en niñas, ¿verdad? Pero hay ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Edad maternal joven, el uso de cocaína, anfetaminas y o cigarrillos, el uso de antidepresivos y embarazo prematuro. Resumimos que la etiología es multifactorial y que puede haber un componente familiar porque entonces vemos en 4% de los casos ocurren en hermanitos o hermanitas en embarazos subsiguientes. La presentación clínica, ¿verdad? Es un defecto de la pared abdominal, como la vimos en la presentación del caso, con los intestinos eviscerados colocados a la derecha del cordón umbilical. La mayoría de ellos tienen más rotación, porque si recuerdan, ¿verdad? Esa rotación de 270 grados que hablamos en el caso de más rotación, usualmente el intestino regresa, ¿verdad? Cuando la cavidad abdominal está a punto de cerrarse, ¿verdad? Eso se regresa, pero en este caso, estos pacientes, ese intestino no regresa, entonces esa secuencia de eventos no ocurre. 10% de los pacientes van a tener atresias intestinales. Y hay otros órganos que se pueden eviscerar la parte del intestino delgado, que puede ser el estómago, como en el caso de esta niña, las gónadas, la vejiga, el hígado, ¿verdad? Y vamos a hablar del hígado porque el hígado no... voy a hablar del hígado un poquito más en otra condición. Gastrosquisis complicado constituye 17% de los casos y se define como la presencia de complicaciones intestinales, ya sean atresias, vólvulo, perforación o estenosis. Estos pacientes, a diferencia de los casos de gastrosquisis simple, tienen más complicaciones gastrointestinales, respiratorias e infecciosas. Y la mortalidad es 28%, a diferencia en gastrosquisis simple, que la mortalidad es 0. ¿Ok? El tratamiento es cubrir los órganos eviscerados inmediatamente con una bolsa intestinal o envoltura plástica. Y lo que hacemos eso es para evitar, ¿verdad? Para minimizar la pérdida del fluido y evitar hipotermia. Ahora, a veces estos pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros, no vienen directamente de nuestro hospital, vienen de otra facilidad, ¿verdad? De otro hospital. Y entonces nosotros le decimos, traten de evitar gasas húmedas y tibias porque se enfrían rápidamente y lo que hacen es que contribuyen a ese cambio en temperatura corporal. Entonces, las instrucciones que damos es ponga al niño, ¿verdad? Del pecho hacia abajo en una bolsa intestinal o una envoltura plástica si no tiene una bolsa intestinal.
Posicionar al infante del lado derecho, ¿verdad? Disminuye la tensión del pedículo mesentérico y evita daños catastróficos al intestino, ¿verdad? Le damos un bolo de solución salina seguido por fluidos de mantenimiento. Ahora, nosotros han habido un cambio acá a nivel nacional, que antes nosotros le dábamos a estos pacientes mucho fluido, porque decíamos, bueno, están perdiendo todo ese fluido a través del intestino, y entonces le dábamos mucho más del mantenimiento que requerían. Pero lo que estábamos viendo es que estaban teniendo problemas ventilatorios, pulmonares, renales, y entonces lo que hacemos ahora es que le damos un bolo de solución salina y los ponemos en fluido de mantenimiento, que es 120 mililitros por kilo por día. O sea que no le damos de más y seguimos la cantidad de orina que están produciendo a diario. Los pacientes no requieren intubación a menos que tengan compromiso respiratorio. La intervención quirúrgica puede ser una reparación primaria con suturas faciales, que usualmente la hacemos en sala de operaciones, pero también hacemos una sin suturas, que la podemos hacer en la unidad de intensivo neonatal y no intubamos al paciente para este tipo de reparación. Y también está la reparación por etapas, donde el intestino se coloca en una bolsita que le llamamos silo, o se cubre con material silástico. Aquí tengo una comparación de una reparación primaria. Esta reparación se hizo en la unidad de intensivo neonatal. El paciente no estaba entubado, solamente requirió un poquito de oxígeno, y lo que hicimos fue, mi colega redujo el gastroesquisis, entonces cubrió el defecto con el cordón umbilical y usó unas pocas suturas para la piel, pero no hay suturas en la fascia. Y estos pacientes, ¿verdad? Es una técnica que se está usando más y más al menos en los Estados Unidos, y sabemos que esto va a llevar a una hernia umbilical, pero el proceso de razonamiento es que al menos si actúa como la hernia umbilical, entonces puede cerrar espontáneamente antes de los 4 años, ¿verdad? Y si no cierra espontáneamente, al menos le damos el tiempo, más tiempo al paciente para evitar anestesia general. La reparación por etapas, este es lo que estaba hablando del silo, ¿verdad? Ponemos esta es una bolsita que tiene un anillo al final, y el anillo va debajo de la fascia, y entonces empezamos a reducir 2 veces al día con unas cintitas hasta que el intestino está completamente en la cavidad abdominal y no tenemos más intestino, y entonces después los llevamos a sala de operaciones. Las consideraciones durante el cuidado postoperatorio, ¿verdad? Es dismotilidad intestinal, que es el factor principal por la estancia hospitalaria prolongada. El tiempo medio a lograr la autonomía enteral en casos simples, 22 días. Esta es la condición más costosa para nosotros en la unidad neonatal, de intensivo neonatal, aquí porque ellos están aquí por mucho tiempo. Hay pacientes que están aquí por meses por esa dismotilidad intestinal. Ahora vamos a contrastar esto con el onfalocele, ¿verdad? El onfalocele es una incidencia de 1 en 4 en cada 10.000 nacimientos vivos. Los factores de riesgo aquí son edad maternal, pero en estos es la edad, aumenta, la incidencia aumenta con la edad maternal, o sea que es opuesto. Obesidad está asociada a uno de los factores de riesgo, y anomalías cromosómicas como la trisomía 18, el síndrome de Edwards o el síndrome de Beckwith-Wiedemann. En este caso también es un defecto de la pared abdominal con herniación de órganos intraabdominales, pero está contenido dentro de un saco membranoso. Y si le hacemos un ultrasonido a los pacientes, en este caso el cordón umbilical se inserta directamente al saco membranoso del onfalocele en vez de a la cavidad abdominal, y esto es lo que ayuda a distinguir esto prenatalmente. Tienen bastantes anomalías asociadas, enfermedades cardíacas congénitas, defectos del sistema nervioso, anomalías cromosómicas e hipoplasia pulmonar. La intervención quirúrgica puede ser reparación primaria, pero usualmente lo hacemos con defectos pequeños y pacientes sin síntomas respiratorios. La reparación demorada usualmente la hacemos con onfalocele gigante y le llamamos pintar y esperar, porque entonces le aplicamos un material que
forma un eschar y entonces dejamos que el epitelio rodee esa membrana. O hacemos reparación por etapas, y esto usualmente en la ruptura del saco, que se trata como gastrosquisis. El gastrosquisis y la ruptura del onfalocele es un poquito difícil de distinguir, porque en el onfalocele usualmente vemos el hígado, ¿verdad? Forma parte de los componentes de ese saco. Pero cuando se ruptura el saco, se hace un poquito difícil distinguir una de la otra. Y entonces vemos, si tienes más componente del hígado herniado, uno comienza a pensar que es un falocele, que el saco se ha roto. Estas son unas imágenes de algunos de mis pacientes, ¿no? Y de pacientes de mis colegas. Este paciente es mío. Este era un falocele que consideramos pequeño, entonces lo que hicimos fue que llevamos al niño a sala, reducimos los órganos intraabdominales y entonces cerramos y el paciente salió muy bien. Mi colega tuvo un falocele gigante, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Traté de llevarlos por etapas, ¿no? Este paciente lo que hicimos fue, ¿verdad? Vimos un falocele gigante, ven el hígado aquí herniando por el saco. Y decidimos entonces usar algo que le llamamos el VAC, que es una terapia por presión negativa. Y entonces lo que hacemos es que cubrimos el saco por unas esponjas, hay unas esponjas blancas y negras, y entonces le ponemos una presión continua y cambiamos el sistema cada 3 días. Y lo que hace es que forma un eschar, ¿verdad? Se comienza a epitelializarse. Y aquí esto es a 3 semanas, ¿ok? Esto es a 4 semanas. Aquí ya se hizo una transición, se removió la presión negativa y comenzamos a usar vendajes con plata. Aquí cambiamos entonces a un ungüento con miel, y aquí solamente ya estamos haciendo algo que le llamamos un vendaje no adherente. Entonces esta niña tiene 11 meses ahora mismo, y el plan es dejarla hasta que ella tiene otros problemas respiratorios, y entonces esperar y traerla a sala cuando esté mejor del punto de vista respiratorio. Ahora sí, ¿verdad? Nosotros usamos la presión negativa, pero aquí también se ha descrito usar yodo, se puede usar silvadene, se puede usar bacitracina, ¿verdad? Es proteger el saco hasta que el epitelio forme, para entonces que el epitelio proteja los órganos. En términos del cuidado postoperatorio, ¿verdad? La presencia de anomalías asociadas es el predictor más fuerte de morbosidad y mortalidad. Por ejemplo, enfermedades cardíacas y la hipoplasia pulmonar. Aquí se supone que tuviese una presentación de caso, me disculpan, no la tengo, pero ahora vamos a transicionar a enterocolitis necrosizante, ¿verdad? Que es la emergencia quirúrgica neonatal más común y la causa principal de muerte quirúrgica en la unidad de cuidado intensivo neonatal. La incidencia es 0.7 a 1.1 en 1000 nacimientos vivos. La mayoría de los casos ocurren en neonatos prematuros. 7 a 30% de los casos, 7 a 13% de los casos ocurren en infantes nacidos a término, y usualmente ocurren en infantes que han recibido nutrición enteral. La tasa de mortalidad es entre 25 a 30%. Cuando vemos esto ocurrir en infantes nacidos a término, usualmente lo vemos en esa primera semana de nacimiento. Ahora, si ocurre después de esa primera semana, esos pacientes nacidos a término tienen peor pronóstico. La patofisiología se han implicado varios factores contribuyentes, y hay mucha investigación en muchos laboratorios mirando a estos diferentes componentes a tratar de ver cómo se puede prevenir esto. Pero se postula que hay cambios microcirculatorios y respuestas inflamatorias bien inapropiadas, alteración al epitelio intestinal, disminución en la motilidad gastrointestinal, y acá, de acuerdo a cada una de estas estaciones hay una serie de proyectos de investigación que están ocurriendo en muchos laboratorios acá a nivel nacional. Algunas estrategias que se han sugerido para prevenir o tratar de prevenir la enterocolitis necrotizante es la introducción temprana a la leche materna, ¿verdad? Porque
La leche materna reduce el riesgo de enterocolitis necrotizante, ya que contiene unas sustancias antiinflamatorias y antimicrobianos. Minimizar la exposición innecesaria a antibióticos. Minimizar el bloqueo de ácido gástrico, porque se ha visto que inhibidores de secreción gástrica están asociadas con enterocolitis necrotizante. Y evitar transfusiones electivas y anemia severa, porque también tenemos una condición que le llamamos enterocolitis necrotizante asociada a transfusión, que se ha descrito en pacientes que han recibido transfusiones, que han desarrollado enterocolitis necrotizantes dentro de 48 horas de recibir la transfusión. Y por investigaciones que se han hecho, se presume que es que hay cambios en el flujo del mesenterio durante la transfusión de sangre. El criterio de estradiaje de Bell modificado, ¿verdad?, nos da unas etapas que nos indican cuándo debemos estar sospechosos y cuándo es definitivo o avanzado las estadías de enterocolitis necrotizante. Honestamente, nosotros no lo usamos tan a menudo como los neonatólogos lo utilizan. Esto no estoy diciendo que no lo debemos utilizar, no lo usamos porque deberíamos, pero no lo usamos. Pero es un método útil que nos ayuda a describir los pacientes y facilitar el tratamiento y comparar los resultados, ¿no? ¿Verdad? Porque si yo tengo un paciente que tiene la etapa 1A, ¿verdad?, vemos inestabilidad de temperatura, apnea, bradicardia, no está tolerando los alimentos, tiene sangre oculta en las heces, pero la radiografía está normal o tiene dilatación intestinal, pues me sospecho, pero realmente no me indica que tiene eso. Pero si veo un paciente que tiene el 3B, ¿verdad?, que es avanzado, severamente enfermo, intestino perforado, yo sé que, ¿verdad?, tengo que ir a sala de operaciones. Así que es un criterio útil que nos ayuda a hablar el mismo idioma. La presentación clínica varía, pero usualmente refleja signos sistémicos como apnea, bradicardia, inestabilidad de temperatura, el letargo, hipotensión, fallo respiratorio y trombocitopenia, que ocurre en 65 a 90% de los casos. Y esto es bien importante distinguir de lo que le llamamos perforación espontánea intestinal. Esos pacientes que llamamos, por las siglas en español, le llamamos CEP. Esos pacientes usualmente no tienen signos sistémicos y no necesariamente, ¿verdad?, están tan enfermos como los pacientes que tienen enterocolitis necrotizante. Los estudios radiográficos, ¿verdad?, aquí la radiografía abdominal nos ayuda significativamente, ¿verdad? Vemos en 19 a 98% de los casos neumatosis intestinal, ¿ok? La imagen no se ve bien, pero en este caso, en este paciente, él tiene en el lado izquierdo, ¿verdad?, tiene unas burbujitas en la pared intestinal que nos indica que tiene neumatosis intestinal. Es patognomónico de enterocolitis necrotizante, pero no es específico porque podemos ver otras condiciones intestinales que también tienen neumatosis intestinal. Gas en el sistema portal venoso, ¿verdad? En este paciente aquí ven unas líneas aquí que nos indican que este paciente tiene gas en el sistema portal venoso. Lo vemos en 10 a 30% de los casos y tiende a ser un marcador de enfermedad severa. No nos indica que tenemos que ir a sala inmediatamente, pero nos indica que este paciente está más enfermo y hay que estar muy pendiente a él o ella. Y neumoperitoneo, que vemos en este caso, ¿verdad?, ese aire que está fuera de la cavidad del intestino, de la pared intestinal, en 20 a 30% de los casos, y este paciente pues necesita una intervención quirúrgica de inmediata. El tratamiento médico es descanso intestinal con descompresión gástrica, antibióticos intravenosos de amplio espectro, fluidos intravenosos, laboratorios, cultivos de sangre y de orina, y radiografías abdominales en serie. Usualmente las hacemos de 6 a 8 horas, pero también vamos y examinamos al paciente con mucha frecuencia. Estamos en comunicación constante con el neonatólogo para asegurarnos de que el paciente no está cambiando clínicamente. Las indicaciones quirúrgicas, indicaciones absolutas y hay indicaciones relativas, ¿no? Las indicaciones absolutas es, si tengo neumoperitoneo, vamos a sala. Para centritis positiva, ya sea que tenga pus, extinción de gram positiva, también nos indica que tenemos que ir a sala a intervenir.
o sospecha del síndrome compartimental abdominal, ¿verdad? Si tenemos sospecha de que esta distensión está causando compromiso a los órganos intraabdominales, entonces debemos explorar. Las indicaciones relativas son pacientes que tienen celulitis y edema de la pared abdominal, una masa abdominal palpable, una asa persistentemente dilatada en radiografía o que está deteriorando clínicamente, aunque estos pacientes no tienen esas indicaciones absolutas, si el paciente no está mejorando y tenemos sospechas, una indicación relativa a llevarlo a sala de operación. Ahora, una de las controversias que tenemos también actualmente es drenaje peritoneal o laparotomía. Nosotros tratamos, si el paciente está estable y pesa más de 1.5 kilogramos, tratamos de entonces hacer la laparotomía. Pero si el paciente está inestable o bien pequeño, ¿verdad? A veces no es infrecuente que nosotros tengamos pacientes de 600 gramos, 700 gramos. Entonces, en ese caso hacemos el drenaje peritoneal, perdón. Y ese lo hacemos no lo llevamos a sala, lo hacemos en la unidad de intensivo neonatal y lo hacemos ¿verdad? Usualmente estos pacientes ya están entubados por su condición clínica, pero entonces nos toma 20, 30 minutos en hacer este procedimiento. Hay varios ensayos aleatorios controlados que han demostrado resultados equivalentes con respecto a mortalidad, estancia hospitalaria y dependencia de nutrición enteral. Pero hay un estudio actual que está enfocando en los resultados neurológicos a largo plazo, ¿verdad? ¿Existe alguna diferencia neurológica entre los pacientes que se llevan a cabo el drenaje peritoneal versus la laparotomía? Y ese es el estudio que están enfocando actualmente. Las complicaciones, pues estenosis intestinal, ¿verdad? En 90 a 55% de los casos, y ese rango es bien amplio porque, como ustedes saben, enterocolitis necrotizante presenta, cada paciente presenta un poquito diferente, y pues va a depender de cuánto intestino está afectado, ¿verdad? La incidencia es más alta en pacientes manejados con tratamiento médico. Recurrencia puede ocurrir en 10% de los pacientes y puede ocurrir semanas o meses después del insulto inicial. Y obviamente el síndrome del intestino corto, ¿verdad? Nosotros actualmente tenemos 45 pacientes que tienen el síndrome de intestino corto y lo que hemos tenido que formar es un equipo multidisciplinario que se encarga de estos pacientes cuando se dan de alta y proveen un cuidado comprensivo, porque son bastante difíciles de manejar estos pacientes, ¿verdad? No es inusual que ellos se vayan a la casa con nutrición parenteral, entonces tienden a ser uno de los pacientes más difíciles de tratar. Estas son las condiciones neonatales ¿verdad? Con más frecuencias que quería llevar a cabo, así que si tienen alguna pregunta, estoy más que a la orden para contestarlas. Aquí hay algunas referencias también.